YouTube channel Nos Confunden. Pocos realmente miran más allá del horizonte, no el que vemos, sino aquel que nos enseñaron a no ver. Alrededor de lo que hoy llamamos Antártida no se encuentra solo un océano, sino un colosal anillo de movimiento, furia y silencio. Una tempestad circular diseñada no por casualidad, sino con intención. Como en The Truman Show, donde el sistema desata una tormenta artificial para impedir la huida, aquí también el mar se comporta como un centinela programado, no construido con piedra, sino con olas, viento y miedo. Un muro viviente destinado a impedirnos alcanzar el verdadero borde de nuestra existencia, el límite del primer domo. Nos confunden. Al observar mapas meteorológicos en las tierras conocidas, una imagen se repite constantemente. Mientras en la mayoría de los océanos las olas oscilan dentro de márgenes normales, hay una franja perfectamente visible, perfectamente delimitada, que rodea el sur del mundo con oleajes extremos, vientos despiadados y condiciones imposibles para una travesía segura. Este cinturón de tormentas no es una casualidad climática. Es, dentro de la lógica de los mundos domo, una estructura de defensa naturalizada, una creación artificial incrustada en la narrativa oficial para proteger el acceso a los verdaderos bordes del mundo habitado. Los expertos lo llaman Roaring Forties, Furious Fifties y Screaming Sixties. Los nombres parecen salidos de una novela de aventuras, pero describen franjas latitudinales específicas. Entre los 40 y 60 grados de latitud sur, donde los vientos soplan con una intensidad que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Nos confunden. La explicación oficial es que al no haber grandes masas continentales que interfieran, los vientos circulan libremente de oeste a este, acelerando sin freno. Sin embargo, lo que nunca se pone sobre la mesa es por qué este fenómeno no solo se mantiene constante, sino que se intensifica en las zonas más cercanas a la Antártida, donde la violencia del mar y el cielo alcanza niveles que hacen imposible cualquier tipo de exploración por medios convencionales. Nos confunden. No es simplemente viento, no es solo agua en movimiento, es una barrera, es un diseño, un cerco climático construido con precisión milimétrica para generar miedo, peligro, desorientación y retroceso. Todo parece indicar que esta franja marítima no está allí por causas naturales, sino por programación y control. Una programación que forma parte del sistema operativo del primer domo, donde todo ha sido dispuesto para que el ser humano jamás pueda acercarse demasiado a las murallas de hielo. Porque una vez que uno se acerca, comienza a ver. Y si uno ve, comprende. Y si comprende, se libera. Nos confunden. Los sistemas de manipulación climática alrededor del Círculo Sur no se limitan al viento. La corriente circumpolar antártica, la más poderosa del planeta, fluye sin interrupciones alrededor de la Antártida, generando una especie de torbellino líquido que actúa como una cinta de rotación forzada. Las olas que se generan en esta región no tienen comparación. Pueden alcanzar los 10 o 12 metros de altura con facilidad. No hay descanso, no hay estacionalidad que las aplaque. Este mar siempre está activo, siempre agitado, como si respondiera a una orden más que a una dinámica natural. La imagen que resulta es la de un foso giratorio, implacable, como el que rodea un castillo. Solo que aquí el castillo no está en el centro, sino en el exterior. Más allá del muro de agua, más allá de la tormenta perpetua,
se extiende un continente no registrado, una geografía negada, otras tierras que los antiguos mapas insinuaban y que los tratados internacionales modernos decidieron borrar. Nos confunden. El ser humano ha sido convencido de que no hay nada más allá, pero esa convicción no nació del descubrimiento, sino del adoctrinamiento. Fue cultivada, enseñada, repetida por siglos por los verdaderos ingenieros del relato, los custodios. Estos colonizadores de las tierras conocidas, que tras el reseteo de 1728 reorganizaron la distribución de territorios, conocimientos y sistemas de pensamiento, no solo borraron la historia y rediseñaron la ciencia. También instalaron un sistema climático de defensa alrededor del borde, porque entendieron que el mayor peligro para su dominio no era la guerra, ni las armas, ni la rebelión, sino la travesía. Nos confunden. El intento del humano por ir más allá, el instinto profundo, casi espiritual, de salir del encierro y descubrir lo que realmente existe fuera del domo. Y para bloquear ese impulso, no basta con prohibiciones. Hace falta miedo. Hace falta naturaleza hostil. Hace falta una barrera tan poderosa que ni siquiera parezca artificial. Los falsos satélites que supuestamente nos muestran la Tierra, mejor dicho, continentes conocidos, desde fuera nunca enfocan directamente esta región. Las cámaras no giran lo suficiente. Las misiones no pasan por allí. Las imágenes siempre están distorsionadas, editadas o censuradas. Los mapas digitales bajan de calidad justo cuando uno se acerca a esa franja blanca y helada. El acceso a ciertas zonas está prohibido incluso para los investigadores. Se necesita permiso de múltiples países para establecer una simple base. Nadie puede sobrevolar ciertas coordenadas sin una justificación aprobada por tratados internacionales. Todo está cuidadosamente protegido, como si allí se escondiera algo que ninguna mente moderna debería descubrir. Nos confunden. Y así, generación tras generación, los seres humanos han aceptado que el sur extremo es solo un desierto helado. Nadie se pregunta por qué los vientos más intensos de la Tierra están precisamente allí. Nadie se cuestiona por qué los océanos se agitan sin descanso. Nadie ve que todo el planeta tiene mares navegables, menos allí, porque allí no se puede navegar. Allí se rompe la brújula. Allí el clima no obedece a los ciclos, sino a un patrón de defensa. En esta lógica, el mar deja de ser un accidente geográfico y se convierte en tecnología. Un elemento programado para proteger un límite. Un sistema de defensa ambiental que cumple la misma función que las murallas físicas, pero con el camuflaje de lo natural. Nos confunden. El domo invisible proyector proyecta el cielo falso. El mar en furia proyecta el miedo. Uno cubre el techo, el otro las fronteras. Y sin embargo, algunos lo intentan, algunos se acercan, y cuando lo hacen, descubren cosas que no se pueden explicar. Desapariciones, interferencias electrónicas, glaciares con formas imposibles, estructuras no humanas emergiendo del hielo, luces azules en el cielo, barreras invisibles que desvían los instrumentos. Lo que hay más allá no es solo geografía prohibida, es el inicio de otra realidad, el principio de la verdad. Por eso el sistema está dispuesto como un escenario, un gran teatro de viento, frío, agua y proyección. Todo ha sido preparado para mantener a la humanidad adentro, mirando hacia arriba a un cosmos ficticio y hacia el sur con temor. Pero ese temor es la cadena y el oleaje, la muralla,
una muralla que no está hecha de piedra, sino de energía, de programación, de propósito. Porque si alguna vez un ser humano logra atravesar ese círculo de tormentas, no solo romperá una frontera física, romperá también la ilusión más profunda de todas, la de que vivimos en un mundo completo. Cuando vea lo que hay más allá, sabrá que nunca fue así, y al ver, despertará. Y entonces, quizás por primera vez desde el primer reseteo, el alma humana recordará que vino a cruzar, no a quedarse. YouTube Channel Nos Confunden.